Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast Conectados. Yo soy la hermana Julia Elvis López, religiosa carmelita de Madre Candelaria, y este espacio ha sido pensado para lograr la interacción con las hermanas carmelitas de Madre Candelaria y de esta manera poder conocer un poco más a fondo sobre ellas, sobre sus vidas. Hoy tengo el privilegio de tener como invitada a la hermana María de los Ángeles Bolaños. Ella nos va a acompañar en este día de podcast y nada, bienvenida hermana María. Gracias, muchísimas gracias. Contenta, un poco nerviosa, pero aquí estamos. Vamos a colocarnos un poco cómodas para realizar esta conversación. Te pregunto, ¿qué expectativas tienes o traes para este podcast Conectados con el Carmelo? Oye, bueno, contando con que eres tú la que está haciendo el podcast, seguro va a tener mucho dinamismo y lo importante es que, bueno, para llegar al fondo de lo que realmente queremos conectar con ustedes. Qué bueno, eso es así. Bueno, hermana María, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Bueno, yo nací en la tierra más hermosa de Venezuela. Ay, Dios mío. Yo nací en Venezuela, por supuesto en esta tierra, pero en un lugar espectacular, que es la ciudad de Mérida. Tierra de montañas, bueno, ya no hay tanta nieve, pero sí un lugar frío, acogedor y bueno, rodeado de mucha fauna y flora hermosa, como los frailejones. Y ya después de allí, bueno, he pasado la mitad de mi vida en mi tierra y luego la otra mitad de mi vida aquí en Caracas. ¿Vives en la ciudad de Mérida o en los pueblos aledaños? En Mérida, la ciudad. Mi familia sí es de un pueblito, un páramo que se llama La Venta, pero ya luego mis abuelos van a la ciudad y desde ese momento pues ya tenemos la casa allí, la casa materna y paterna también. ¿Cómo nace tu vocación? Bueno, de una misión, justamente estamos en octubre, mes misionero, y mi vocación comienza a hacerse germinar porque bueno, estoy segura que Dios obró en el transcurso de mi vida, sembrando esa semilla en el Carmelo, con esa conexión también con aquellas obras que dentro del Carmelo se realizaban en el convento de los frailes. Y luego tuve la oportunidad de ir a unas misiones en un pueblito de Mérida, junto con las hermanas que estaban en ese momento, hay algunos jóvenes de la JUCAR, de la Juventud Carmelitana, y allí fue donde despertó ese sentir de, oye, hay algo más que no había descubierto y que pues fue como una atracción, ¿no? Decir, wow, o sea, hay algo diferente, y es donde uno como que agarra señal. Irónicamente en esos pueblos donde no hay señal, fue donde logré captar esa llamada del Señor, que me invitaba a hacer algo distinto de lo que ya en mi proyecto de vida había planificado, porque tenía ya, esto voy a hacer, esto me voy a estudiar, esto. Y cuando de repente veo esa experiencia de estar cerca de la gente, de compartir con gente de mi misma tierra, o sea, de Mérida, pero que nunca había tenido la oportunidad de ir, más allá de ir de turista, ¿no? De visitar, disfrutar de los paisajes, disfrutar de la gastronomía, conectar con ese tú a tú de esa humanidad, de esas necesidades de la gente, esas realidades que viven, para mí fue como esa lluvia que hizo crecer esa semilla que Dios había plantado. Y a partir de allí, pues comenzó todo lo que fue el proceso de discernimiento, de poder profundizar un poco con temor, porque no fue así que, ay, sí, tan lindo, vamos a... No, eso fue un tira y encoge ahí, bueno, sí voy, pero me regreso. De hecho, mi proceso comienza con ese acercamiento, luego distanciamiento, y luego volví a ir tímidamente, bueno, vamos a empezar a compartir con las hermanas en el ancianato, con los frailes en conjunto. Y ya después no hubo manera, o sea, yo decía, si no lo hago, yo siento que el corazón se me va a salir, porque realmente era eso, un sentir en el corazón, ese deseo de hacer algo diferente, que bueno, no es algo que uno conozca del todo, pero que uno sabe que es Dios el que está suscitando eso. ¿Por qué Carmelita y no de otra congregación? Bueno, en ese caso, mi abuela forma un papel fundamental. Porque ella desde pequeña nos llevaba al Carmelo, ella ingresa al Carmelo como terciaria y ya después, bueno, todo lo que había que hacer, vamos con los niños al Carmelo.
Entonces desde pequeño, mis primitos y yo íbamos al Carmelo y compartíamos dentro de la espiritualidad, pero sin saberlo, o sea, era como que un lugar donde podríamos compartir, donde podíamos jugar, donde podíamos reír. Luego entramos al coro, no es que cantara mucho, pero bueno, algo así. Y allí estuvimos varios años apoyando las misas de Aguinaldo, en la misa de la Virgen del Carmen. Luego ingreso al grupo juvenil. Creo que la espiritualidad carmelita me fue abrazando y formando también, ¿no? Yo llego ya a la congregación con un corazón muy carmelitano, porque desde el Carmelo había aprendido a amar el silencio, pero también a amar la fraternidad, amar la misión, cuando estuve en el grupo juvenil. Entonces ya dar el paso a decirle sí al Señor dentro de la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria fue como el planificar ya lo que Dios me había dado y cómo pues también ahora empezar también a darlo a los demás desde la vocación a la que Él me ha llamado. Ya tocaste que tu abuela tiene un protagonismo, ¿no? Muy grande en lo que es tu vocación, tu respuesta a Dios como religiosa, en este caso carmelita de Madre Candelaria. ¿Vienes de una familia católica, practicante? Bueno, no tanto. Mi familia sí dice que es católica, que cree en Dios, que cree en la Virgen, más mi abuela era la más practicante de todos, porque en el Carmelo pues también ella en un momento de duelo, cuando muere mi abuela, encuentra ese consuelo y esa fortaleza para poder pues sobrepasar ese dolor y encontrarle también un sentido, ¿no? Ya a su vida. Y mi mamá, mi hermana, el resto de mi familia, sí, creían en Dios, pero era así como, bueno, vamos a rezar y ya, vamos a la misa los domingos y ya, o un familiar difunto y ya, ¿no? Entonces había como ese testimonio de sí, vamos a cumplir con el Señor todos los domingos por lo menos, fijo, o el rezo del rosario en la casa, fijo desde pequeño. Pero no era algo así como desde, no solamente orar, sino también el compartir la fe, el hacer obras de caridad, era algo como que estaba más dormido, ¿no? Sin embargo, sí, siempre estuvo esa fe en Dios uno y trino, en la Santísima Virgen, en la intercesión de los santos, y a partir de allí, bueno, es todo lo que se despliega, ¿no? De nuestra riqueza como católicos. Cuéntanos un poco de la vida de María Bolaños. ¿Qué hacía María Bolaños antes de ingresar a la congregación? Ay, Dios mío. Bueno, yo estudiaba eso, ¿no? El proyecto de que, bueno, tienes que estudiar para que puedas tener algo propio, para que puedas tener tu propio dinero, tu propia casa, tu propio carro, tu estabilidad. Y allí fue que me dediqué mucho a los estudios. En mi casa sí, uno de los valores fundamentales era el poder, bueno, hacer el bien desde lo que estás haciendo. Y en mi caso, yo opté por estudiar odontología, después que salí del bachillerato. Y ya después, bueno, viajar, estudiar idiomas, eso era un poco de lista, check. Pero bueno, estaba estudiando, comencé la universidad, hice dos años de odontología y bueno, trabajaba en mis tiempos libres. Y además, ya desde el 2016, cuando conozco a las hermanas, ahí fue que se me movió todo. Porque sí, yo estudiaba, estaba en mi casa. Realmente, pues, en mi familia me consentía mucho porque yo era la menor de las niñas y vivía con mi abuela. Entonces, los demás estaban como por fuera y yo estaba allí en el núcleo, ¿no? Cuando entro a la universidad, coincide con conocer a las hermanas, vivir esta experiencia de la misión. Y aunque ya estaba en el Carmelo participando de varios encuentros y grupos, era así como que, bueno, vamos a ir, pero no nos involucramos mucho. Ya después de conocerlas, fue como que, oye, definitivamente no me puedo quedar solamente con eso, ¿no? Y comencé a tratar de equilibrar un poco, visitar un poco más el ancianato, seguir estudiando, trabajar en mis tiempos libres, y hice unos meses también de un curso de idiomas. Entonces tenía una vida dentro de todo, digamos, normal, relajada, porque, bueno, mi mamá, mi hermana,
siempre estaban al pendiente de mí. Y cuando ya pues decido entrar a la congregación, entonces ahí sí ya dio otro giro de 360 grados dentro de lo que era mi vida cotidiana, o yo creo que más bien fue darle un giro, no tanto a las actividades, sino al sentido de lo que estaba haciendo. O sea, no era estudiar por estudiar para tener muchas cosas, o para acumular bienes, o para, bueno, el ego, ¿no? Que a veces hay, porque yo soy tal, no, sino darle un sentido ahora del por qué para el servicio, pues estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido, no sé, que recuerdes en aquellos tiempos, entre el trabajo, la universidad, eras miembro también del grupo juvenil. Entonces, quizás alguna anécdota que quieras compartir hoy en Conectados con el Carmelo. Bueno, yo creo que uno de los recuerdos que más me marcó antes de entrar a la congregación fue estar ante el Santísimo un Jueves Santo. En esa capilla sola, en mi vida había hecho yo una vigilia en el Jueves Santo, sí iba a visitar el monumento y muy bonito y esto y aquello, pero estar esa noche, toda la noche, frente al Santísimo y empezar a sentir desde dentro como esa taquicardia, esa revolución de Dios mío, pero simplemente estás allí tan sencillo en un copón, porque recuerdo que ni siquiera había custodia en esa capillita, estaba el copón allí, tan simple, tan natural, y para mí era, oye, ¿por qué me estás diciendo tanto, no? Y te enganchó. Ay, no, yo recuerdo que ese día lloré como una Magdalena, ya no me llamaba María de los Ángeles, sino María Magdalena, y una de las compañeras que estaba allí, en ese momento era postulante, me abrazó y me dice, ¿pero qué tienes? Y yo no sé. Y claro, por mi mente después pasaron muchas cosas familiares, muchas cosas personales también, que estaban allí como tapadas, ¿no? Entonces para mí fue descubrir ese Dios que desde esa simple noche de encuentro y de estar en silencio, habló tanto, ¿no? Y dijo tantas cosas y me permitió hablar a mi corazón y decirme las cosas sin miedo, ¿no? ¿Fue fácil tomar la decisión de dejar esa vida que llevabas y tomar, o mejor dicho, atender el llamado que Dios te hacía para la vida consagrada? No, para nada, siempre es una lucha. Bueno, en mi caso, yo estuve 2 años haciendo el proceso de discernimiento y cada día de ese año fue, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer, pero es que ¿por qué me dices esto? Si no ves que esto, casi que me sentaba con el Señor cada vez que iba, comencé a ir más frecuentemente al Santísimo. Y allí le decía, no, pero es que esto es bueno, tú sabes que esto es bueno, o sea, mira, aquí está mi mamá, ella se siente feliz con esto, aquí está mi familia, está orgullosa de lo que estoy haciendo, entonces tú me vas a venir a desbaratar todo eso, ¿por qué, no? Claro, a la vez que él iba preguntando, pues iba respondiendo. Lo que pasa es que mi ceguera no solo física, sino también espiritual, pues no quería ver que el Señor tenía otro proyecto también grande para mí y que quizás no tenía mucho reconocimiento humano, pero que pues era precisamente el sentido que Él le quería dar a mi vida para poder de verdad pues sentirme plena, ¿no? Entonces fueron 2 años de lucha, de cómo le digo a mi mamá que estoy sintiendo esto, porque también esa es otra anécdota. El día que yo le cuento a mi mamá que yo tenía esa inquietud vocacional, recuerdo que ella estaba lavando los platos y yo llegué así como, mami, tú sabes, mira lo más hermoso, no sé qué. Y ella voltea y me dice, ¿usted piensa seguir estudiando, no es así? Y para mí me quedó, sí, claro, no, mamá, bueno, es que es bien bonito, pues, la experiencia. Como que, bueno, de reversa, mi hijitica, de reversa. Y ya después, bueno, ella no, desde que comencé mi proceso hasta que entré, no lo aceptó. Mi hermana tampoco, mi abuela era la que estaba desde el silencio acompañándome porque, ¿sabe? Era su hija, o sea, y ella no era la culpable. Balde de agua. Y ella fue la culpable. Entonces, sí fue ese, bueno, Señor, dame la sabiduría para entender, porque es que ni yo entendía, ¿no? Que la magnitud de lo que estaba por asumir, por abrazar.
Entonces, claro, está el temor de dejar la seguridad de que yo voy bien en mi carrera, tengo mi familia que está siempre conmigo, en mi vida había salido de mi casa a hacer nada, porque si viajaba con mi familia. Cuando me fui de vacaciones, después de graduarme, que me fui con unos amigos, se fue mi hermana, o sea, siempre estaba ese vínculo allí. Entonces, apartarse de eso era algo que como que, ¡ay! Está la resistencia. Pero bueno, estaba el Señor allí dando esa confianza de decir, oye, pero es que esto tiene un propósito. Y bueno, así fue. Yo entré simplemente diciéndole al Señor, bueno, si tú lo quieres, ayúdame. Y hasta el mismo día de ir al ancianato y dejar mi casa, mi mamá se fue, bueno, yo la llevaba arrastrada. Acompáñame, por favor, no me dejes, porque también yo lo necesitaba. O sea, era como que no era solamente el desapegarse, ¿no? Era el entender que estaba aferrada a otras cosas no tangibles que desgarran. Actualmente vives en Caracas, en la Casa Generalicia, Casa Madre de la congregación, en donde no solamente está la Madre General, sino también pernotan las hermanas mayores, esas hermanas que lo han dado todo en la congregación, y bueno, ya llega el momento donde necesitan ellas ahora ser atendidas. ¿Cómo vives tu día? Defínenos un día, compártenos un día en esta casa donde vives ahora. Bueno, dentro de mi jornada, lo primero es, bueno, al levantarnos, vamos a la capilla, allí rezamos en comunidad la oración de la mañana. La mayoría de las veces estamos a las 6:30 hasta las 7, ¿no? Hay otras oportunidades donde, bueno, se puede dar más tiempo o menos tiempo de acuerdo a la dinámica. Pero pues, en lo general, estoy allí en la comunidad en la oración de la mañana, las hermanas se quedan en la meditación y yo salgo, en ese caso, si voy a bañar, me voy donde las hermanas, tenderlas en lo que es el aseo, la higiene, y luego, si no me tocan las hermanas, voy hacia la cocina, que bueno, es dejar las cosas del desayuno para que la señora que nos ayuda pueda preparar todo. Después del aseo o de la comida, desayunamos. Luego del desayuno, en general una jornada así de clases mientras estoy estudiando, aprovecho a adelantar. Ahorita estoy estudiando enfermería, ya estoy terminando, gracias a Dios, el TCU. Qué bueno. En enfermería. Entonces la dinámica, por ejemplo, durante los meses de clase es aprovechar ese tiempo que me queda entre el desayuno y el mediodía, un poquito antes del mediodía, porque debo salir temprano, porque es Caracas, adelantar tareas, o si tengo que arreglar algo, arreglarlo, o si tengo que aprovechar de prepararme para salir. Si estoy con las hermanas, darle el desayuno a las hermanas que están en cama, una hermana que está en cama, y luego, si ya al mediodía, comenzar que si el almuerzo para llevar, todas las cosas, para salir a clase. Voy a clases toda la tarde, prácticamente, y luego al regresar, si logro llegar a la Eucaristía, buenísimo. La mayoría de las veces no me da tiempo por el horario de clase, y después de la Eucaristía normalmente está la cena, atender a las hermanas, en el caso de que esté ese día con las hermanas, para la cena, las medicinas, todo lo que tiene que ver con prepararlas para acostarse. Y luego de acostarlas, luego de cenar, tenemos la oración de la noche, que puede variar. Entre semana puede variar entre una lectura orante o puede variar simplemente en un sentar y compartir una película, un juego, una televisión. En mi caso, dentro de esas horas también de la noche, aprovecho de adelantar tareas, o sí, la mayoría de las noches adelantar estudios, porque son los espacios que cuento para estudiar, mientras las hermanas hacen otras cosas. Y luego ya la oración de la noche y a descansar. Bueno, a descansar a veces a seguir estudiando, hasta el otro día que bueno, comienza la otra dinámica. Gracias, hermana María, por compartirnos un poco de tu vida, de tu historia vocacional, de lo que haces día a día acá en la congregación. Este espacio, pues Conectados con el Carmelo, se ha abierto, se ha pensado con esa finalidad de poder conocer un poco más a fondo a las hermanas carmelitas de Madre Candelaria. Ahora te voy a invitar a que pasemos a una sección que esto se llama El Desafío Carmelitano. Y esto dice así. El desafío carmelitano se trata, María, de cariño te digo Mary, se trata de que te voy a hacer
preguntas rápidas y tú en el menor tiempo posible me debes responder. ¿Estás preparada? Digamos que sí. Ay, Dios mío, digamos que sí. Muy bien, a ver, hermana María, santo favorito. Santa Teresa de Ávila. Frase vocacional. Bueno, hay una frase que me gusta mucho que es de la Madre Candelaria y dice: todo me parece nada cuando me vuelvo a él. ¿Qué prefieres, playa o montaña? Montaña. ¿Artista favorito? Católico, Verónica Sanfilippo. Y bueno, si es católico también, Carlos Rivera. Ay, es como romántica esta hermana. ¿Género musical favorito? El pop. ¿Te gusta hacer deporte? No, no mucho. ¿Prefieres vivir en edificio o en casa? En casa. ¿Campo o ciudad? Campo. Campo, indiscutiblemente. ¿Hobby favorito? Hacer postres. Excelente. Bueno, hermana María, hemos llegado al final de este podcast. ¿Cómo te sentiste? Bueno, de verdad que fue relajando a lo largo de la entrevista, porque bueno, compartir la vida es así, ¿no? Es un momento de sacar también, de dar, y uno se pone pues más ligero también. ¿Qué mensaje le dejas a los que nos están viendo en este momento por Conectados con el Carmelo? Bueno, que no se paralice ante las cosas que quizás no pueden controlar en la vida, sino que le den ese voto de confianza al Señor y que puedan entregarse por completo al proyecto que Él tenga para cada uno de ustedes. ¿Tomarías una nueva invitación para Conectados con el Carmelo? Claro que sí. Ah, muy bien, con Julián misma. Excelente. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta edición de tu podcast Conectados con el Carmelo. Yo soy la hermana Julia Elvis López y bueno, la invitación es a que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, @carmelitasmc en Instagram y por supuesto a que se unan a nuestro canal de YouTube, le puedan dar like, se puedan activar la campanita para las notificaciones y bueno, nos vemos si Dios quiere en una próxima edición. Chao, chao. Chao.